Ya que estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, bueno, pues hoy de manteles largos con un amigo, compañero, el doctor Abraham Munguía, quien tengo el gusto de presentar. Abraham, ¿cómo estás? Gracias, Julio. Pues un placer estar aquí contigo nuevamente, recordando que estuve en la primera temporada de Torre Médica y de nuevo aquí contigo para compartirles acerca de la alopecia, todo lo que quieran saber de trasplante, de alopecia, en fin, una plática más amena. Pues es algo interesante que de verdad todos los que de alguna manera empezamos a experimentar una caída del cabello y que vivimos una condición de alopecia, como técnicamente lo debemos de llamar, pero saber sobre aspectos de qué es la calvicie, Abraham, yo creo que la gente tiene que entender que la gente que adquiere un grado de experiencia con la cantidad de trasplantes que has tenido la oportunidad de vivir, y bueno, fuiste parte de una entrevista a través de Cotorreando en la Torre, en donde me compartiste un poquito de tu experiencia a lo largo de estos casi 15 años, 12 años que tienes conviviendo en esto, las certificaciones que has logrado afortunadamente estos 12 años, pero sobre todo que no has bajado la guardia. De verdad es algo que lo que yo te admiro, porque aunque eres un cirujano general con experiencia en el ámbito laparoscópico, quirúrgico, decidiste entrar a un mundo difícil en el que algunos médicos todavía no se atrevían a quedarse ahí. No sabían si esto era para el cirujano plástico, no sabían si era para el dermatólogo, no sabían si era para el médico que se dedicaba a la cosmetología. En fin, creo que era para aquel que se quería profesionalizar en esta área, Abraham. Y bueno, claro, tú tenías la habilidad quirúrgica para llevar a cabo este acto clínico en el que maneja tanto lo médico como lo quirúrgico, Abraham. ¿Qué es la calvicie, Abraham? Fíjate que la calvicie, el término calvicie así tal cual viene del griego alopex, que significa zorro. Sí, es un dato bien interesante. ¿Y por qué zorro? Porque es un animal que pierde su pelaje 2 veces al año, en primavera y en otoño. Entonces la gente lo veía calvo cierta parte o gran parte del tiempo en el año, y de ahí la palabra alopex, alopecia. Alopecia es el término médico, lo que conocemos como calvicie, y la calvicie es falta de cabello. ¿En dónde? En cualquier lugar de la piel donde tengas el cabello bello, si hace falta es alopecia o calvicie. Esto es la calvicie. Hay diferentes tipos de calvicie. Las grandes vertientes de la calvicie son dos. Se derivan como alopecia cicatrizal y no cicatrizal. Afortunadamente, lo que mayormente vemos nosotros en la consulta diaria es de las alopecias no cicatrizales, en la cual se cataloga la alopecia androgenética, que es la calvicie más común o que frecuentemente nosotros vemos en el día a día. ¿Y cuántos grados de alopecia existen? Fíjate que hay 2 tipos de escalas. Hay 2 escalas, una enfocada a los hombres específicamente, que es una escala mundialmente conocida que se llama Norwood, y hay 7 grados de calvicie. Hay algunos grados como el 3B, 4B, etcétera, pero en general son 7 grados de calvicie en la escala Norwood. Y para las mujeres, que también ahí pueden encajar los hombres, es una escala que se llama Ludwig, que son 3 grados de calvicie, 1, 2 y 3. ¿Y estos grados sirven para algo, contribuyen para algo en especial? Sí, sirve primero para catalogar. Como tuvimos la plática ahí en el programa de radio, para obtener un mejor resultado o el excelente resultado para un trasplante de cabello, lo primero es saber hacer un diagnóstico. Y en el diagnóstico saber catalogar al paciente. Primero, de qué tipo de alopecia se trata. Y en segundo, pues lograr un estadio, lograr catalogarlo en cuanto a las etapas de calvicie, del 1 al 7 o del 1 al 3 en el caso de las mujeres. Es esa parte en el diagnóstico de la alopecia, una vez que es diagnosticada, pero ¿cómo se hace un diagnóstico integral de la alopecia? ¿Existen abordajes tanto laboratoriales y clínicos que te permitan tener una evidencia más específica, o solamente es algo clínico? Para realizar el diagnóstico de una alopecia androgenética realmente es muy sencillo, pero sí lo tienes que hacer clínicamente. Llega tu paciente al consultorio, tienes que revisar, tienes que hacer una buena exploración, pero sobre todo un cuestionario de salud donde vea la progresión del padecimiento. O sea, una buena historia clínica del paciente te va a ayudar siempre a obtener un mejor diagnóstico. Cuando llega el paciente a tu consultorio, obviamente ves la historia familiar, la progresión del padecimiento. Empiezas con la historia clínica, la historia familiar y un dermoscopio
Llegas a un dermoscopio, lo aplicas al paciente y el diagnóstico para hacer el diagnóstico de alopecia androgenética, solamente le pones el dermoscopio y ves unos grupos de cabellos miniaturizados. La miniaturización del cabello es patognomónico de una alopecia androgenética. La gente cree que en la alopecia androgenética el cabello se cae. El cabello no se cae, el cabello se miniaturiza. ¿En dónde? En las zonas, depende del patrón que tenga la pérdida de cabello, es la zona donde se empieza a miniaturizar. Se miniaturiza tanto que el cabello prácticamente se pierde al ojo humano. Ya si tú le aplicas el dermoscopio, logras ver unos cabellitos muy delgaditos, en donde pues es el signo patognomónico de una alopecia androgenética. Por ejemplo, según tu práctica médica y tu experiencia, ¿a partir de qué edad comienza a hacer diagnóstico de alopecia? Porque pues ya no es de adultos mayores o... Sí. ¿Cuál ha sido así como en tu experiencia clínica el pico de edad de menor edad? Mira, últimamente nos hemos dado cuenta de que ya no hay esa edad de presentación para la alopecia androgenética. Incluso si se dan cuenta, cada vez personas más jóvenes están padeciendo alopecia androgenética. Entonces, no hay en sí una edad de inicio para poder diagnosticarlo. Nos hemos encontrado, yo incluso en consulta, a pacientes de 19 años, pero ya con procedimientos previos en otros lados, y que sí presentan una alopecia androgenética, obviamente. Entonces, realmente una edad de presentación para poderla diagnosticar puede ser a cualquier edad. Incluso hay una alopecia androgenética de presentación tardía. Incluso los pacientes, sobre todo los masculinos, empiezan, o femeninos también, que empiezan su vida normal, lo transcurre su quinta década de la vida y a la sexta década de la vida empieza una alopecia androgenética realmente diagnosticada. Y esto, bueno, no hay una edad de presentación para alopecia androgenética. ¿Qué comportamiento hormonal podemos destacar que el paciente pueda tener en condiciones de alopecia androgenética? Hablo porque son preguntas de consulta, claro, que se da mucho y vivimos una condición para los que vivimos en un mundo con cambios metabólicos. Y te hago esta pregunta quizás redirigida a lo que hemos visto o que teníamos previsto, pero tenemos pacientes que están bajo condiciones y esquemas de tratamientos inmunosupresores, claro, donde tienen una pérdida significativa, pero donde sí se presenta una caída masiva del cabello. Y el paciente de repente, que está bajo tratamientos con inmunosupresores que sí predisponen la caída del mismo, y a veces uno les dice que se detengan. Por eso valía mucho la pena este programa, claro, porque le da un enriquecimiento al profesional como tú, que ya tiene 12 años de experiencia trabajando esto, y te decía yo, agradezco que alguien con tanta experiencia pueda compartir el foro con nosotros, porque nos permite dar un avistamiento distinto. Entonces, si existe un factor hormonal o hereditario, pues obviamente ese paciente podría pensar más adelante que sí sería un candidato a un trasplante de cabello, pero en un momento dado un factor hormonal podría también considerarse de manera directa. Sí, totalmente de acuerdo. E incluso puede coexistir los dos al mismo tiempo. Ese es el punto, ¿no? Sí. Mira, hay factores que sí. La alopecia androgenética, pues obviamente lo conocemos y es un factor genético, es un factor heredado en el cual nadie puede hacer nada para tratar de evitarlo. Sí hay medicamentos que retrasan este padecimiento, pero si se trata de otro tipo de alopecia, por ejemplo, el que más comúnmente ustedes lo conocen es las pacientes que en el periodo de que acaban de tener a su bebé, en el puerperio fisiológico. Las pacientes que acaban de tener a su bebé 2-3 meses después experimentan una caída de cabello, y ahí sí es una caída de cabello impresionante. Últimamente después nosotros nos llegaron los pacientes después a consulta, los pacientes después de COVID que presentaron COVID, y también el COVID fue un boom en la pérdida de cabello. O sea, son ese tipo de factores en el que no necesariamente son alopecia androgenética, pero sí presentaron un tipo de pérdida de cabello. A este tipo de pérdida de cabello se le conoce como telógeno efluvio, en el que una entidad completamente diferente, una enfermedad, una depresión hormonal, puede llevar a una pérdida de cabello, pero por caída.
no necesariamente alopecia androgenética. ¿Qué es lo muy bueno cuando se presentan estos casos? Que son totalmente reversibles. El mismo caso de la paciente en periodo puérpero que termina más bien que tuvo el parto, 3, 4 meses después regresa nuevamente el cabello a los pacientes. Llegan a consulta, no necesitan medicamentos, sino simplemente que conozcan qué es lo que le está sucediendo y 3, 4 meses después empieza a salir el cabello como si nada. Es importante que acudan pues para saber diagnosticar ese tipo de enfermedades, porque sí me ha tocado también que llegan estos pacientes y luego a trasplante de cabello, y la verdad que no va por ahí. Hay que saber hacer un buen diagnóstico para tener el mejor resultado posible para el paciente. Pues vamos a ir a un corte y ver la sección de Ruth Sedan en Piensa Saludable y continuamos aquí en Torre Médica. Creo que sí. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica. Estamos pues hablando de este interesante tema con el doctor Abraham sobre alopecia. Y bueno, pues uno de los principales tratamientos para la alopecia es un trasplante capilar. Doctor Abraham, platícanos un poquito sobre qué es el trasplante capilar y cuántos tipos de trasplante existen. Mira, el trasplante capilar pues es un procedimiento quirúrgico, es sencillo, es ambulatorio, en donde básicamente nosotros como cirujanos extraemos cabello de la parte posterior y de la parte lateral y lo ponemos o lo trasplantamos en un área donde ya se perdió el cabello. Es importantísimo saber identificar una zona donadora segura, porque cuando hablamos de la parte posterior de la cabeza, la gente cree que toda la parte de la nuca, toda la parte lateral es una zona donadora, y no es así. Podemos ver que con grados de calvicie avanzados, un Norwood 7, donde una zona donadora de atrás es muy limitada, pues obviamente no vamos a poder tomar cabello de arriba, pues porque no hay. Es más o menos lo que nosotros hacemos. Tomamos cabello de una zona donadora segura y lo ponemos en donde hace falta. Generalmente yo lo recomiendo de adelante hacia atrás. Empezar con el diseño de una línea de cabello y nos vamos hacia atrás, logrando volumen, logrando estética, etc. Para este tipo de estudio, ¿tú pides una valoración prequirúrgica o no es necesario? Mira, a pesar de que es un procedimiento quirúrgico, ambulatorio, sencillo, a veces no invasivo, como le llaman algunos, yo siempre pido exámenes prequirúrgicos, exámenes laboratoriales, los de rutina, y aparte a los pacientes arriba de 35, 40 años les pido una valoración cardiológica. Una valoración cardiológica pues para entrar seguros. Si el paciente tiene algún padecimiento aparte, un comórbido, una cardiopatía, etcétera, sí va de rigor una valoración prequirúrgica. Elegir o saber quién es un candidato para realizarse un trasplante es algo que definitivamente va de la mano de una buena evaluación. Hablaste sobre el interrogatorio, pero ¿cómo podemos definir quién es un buen candidato para un trasplante, Abraham? Mira, en primero, saber diagnosticar bien, porque como lo vimos, hay unas alopecias que no son trasplantables. Que hagas o no hagas, al paciente le va a volver a salir el cabello. Las que nosotros nos referimos como sí trasplantables, alopecia androgenética. ¿Cómo saber cuál va a ser tu candidato ideal para un trasplante? Yo estoy seguro, como cirujano y por la experiencia que tengo, que todo el cabello que yo logro extraer de una zona segura, lo pongo en una zona donde lo voy a trasplantar y va a crecer. Ese no es el mayor problema. El mayor problema o el reto que yo le veo o catalogar un paciente ideal es cuando primero ponerle los pies al paciente sobre la tierra. Hay pacientes que llegan a la consulta donde tienen un grado de calvicie muy grande y una zona donadora muy pequeña. Entonces, si yo no le puedo ofrecer al paciente una cobertura o un buen resultado al trasplante, pues no se lo ofrezco. ¿De qué depende el saber seleccionar al paciente? De eso, de una zona donadora. Si un paciente tiene una zona donadora segura, amplia, de buena calidad, pues ofrecemos un trasplante, porque a final de cuentas lo que queremos es un resultado óptimo, un resultado extraordinario. En ese ganar-ganar tenemos que ser claros, ¿no? Digo, sí. tanto tiempo, tantos años trabajando esto, yo creo que al paciente lo que buscamos de manera clara al seleccionar nuestros casos es darle un beneficio, ¿no? En el acto quirúrgico. Claro, totalmente.
¿Y cómo valoras tú un resultado óptimo esperado después de un trasplante? Mira, el gold standard, lo que nosotros llamamos un resultado excelente, un resultado óptimo, yo les digo a los pacientes que son dos cosas súper importantes, que un trasplante de cabello se vea natural y que sea indetectable. ¿Qué es natural? Que tú logres hacer un diseño, yo le digo artístico, porque al final de cuentas somos artistas y me considero un artista de hacer el dibujar una línea de cabello, el saber cómo le va a quedar bien al paciente. Y que sea totalmente natural y que sea indetectable, porque a lo mejor ahorita ustedes han notado en la calle caminando a pacientes que tienen un trasplante de cabello. Y yo les digo a todos, si ustedes notan que es trasplante de cabello, no está bien hecho. De mi socio Luis Arturo no vas a estar hablando, por favor. Un saludo. No te creas. Son esas dos grandes cosas, o sea, que sea natural y que sea indetectable. Las otras cosas pueden pasar, o sea, una baja densidad, la dirección, todo eso puede pasar, pero con esas dos cosas estás del otro lado. Ya logrando una buena densidad, una buena dirección, el diseño perfecto, pues es un resultado óptimo para nosotros. Por eso hablaba, y voy a reiterarlo, la parte de la experiencia te ha permitido en tantos casos, en hombres y en mujeres, y hablamos sobre casos difíciles porque fue una pregunta que te hicimos, que los casos complicados en casos jóvenes que fueron indebidamente, porque eso desafortunadamente se empezó a comercializar de forma poco conveniente, no sabiendo realizar una selección apropiada de zonas de toma para garantizar las zonas seguras, ¿sí? Para toma de cabello es indispensable, ¿cierto? No, sí, claro, es vital, pues. Los pacientes, yo los digo de esta forma, tu zona donadora, tu cabello en una zona donadora es un recurso no renovable. O también eso es otro mito de lo que tienen los pacientes, o creen que si yo me someto a un trasplante de cabello, es de que yo quito un cabello de atrás o de los lados, lo pongo al frente y ahí en esa zona vuelve a salir el cabello. Y eso no es así. O sea, yo les explico a los pacientes, o sea, es como un árbol, trasplantar un árbol. Tú lo quitas de donde está, lo siembras en otro lado. No quitaste un codito, ¿no? Exactamente. O sea, un codito lo quitas, lo pones allá y retoñan los dos. No, acá no. Tú quitas el árbol completo, lo pones de raíz completo y ahí ya no sale. Entonces, hay que saberlo cuidar. Nosotros también como, aparte de médicos, somos administradores. O sea, somos como el banco. Tú llegas con tu cuenta de banco, con tu cuenta de cabello en tu zona donadora. Yo también tengo que saber cómo administrar ese cabello. Porque una cosa es el padecimiento o el grado de calvicie que lo tengas ahorita y otra cosa es cómo vas a estar en 5 años. Entonces tú también tienes que saber o tienes que tener esa visión para poder ver al paciente, verlo en 5 años y cuál va a ser el resultado que tú quieres tener o cómo lo vas a llevar al paciente hasta esos 5, 10, 15 años. Esa condición, digo, tú que tienes ya 12 años trabajando este proyecto, que obviamente se convirtió en una subespecialidad para ti dentro de la cirugía, la medicina, la cirugía y luego la cirugía de trasplante capilar, que yo creo que cuando llegó a nuestro país todavía estaba muy en pañales este tema y ha ido tomando y tomó fuerza hace por lo menos un par de décadas en la que la sociedad empezó a atender de forma diferente este padecimiento y que obviamente aquellos que se metieron en el universo y que han ido a congresos internacionales como a los que tú has podido la oportunidad, se ha certificado a nivel internacional en la más alta esfera de lo que es el trasplante capilar y esto ha marcado mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque más de 2,000 trasplantes capilares te han permitido a ti tener un grado de conocimiento y de ver casos que realmente pasaron por muchas manos, que se convirtieron en un reto clínico, pero que te dieron la pauta para que la gente creara hoy, como te lo dije yo en el programa, crear un concepto como Abraham, un guía, especialista o experto en trasplante capilar, permite darte esta connotación y algo que yo de verdad quiero recalcar, que no podemos poner en cualquier mano este tipo de conocimiento. Esta parte es muy valiosa, recalcárselo a la gente que nos ve a través de la pantalla, que entiendan que cuando a la gente ya le quedan pocas zonas de donación segura, puede ser alguien que no es candidato,
para hacerse un trasplante capilar y tiene que ir por otro tipo de manejo para su problema de alopecia y de esta manera poder otorgarle un beneficio clínico. Eso significa ética, Abraham. Claro. Y lo hablaste de ello en el programa y yo quise reiterar el día de hoy. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir platicando en Mesa de Expertos, en la mesa de conclusiones, qué es lo que la gente tiene que entender y cuándo existiría una contraindicación para un trasplante capilar. Vamos a un corte comercial. Contentos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Torre Médica y estamos en esta su mesa de conclusiones platicando sobre algo que creo que es de interés para muchos. Hablar sobre alopecia es algo diferente, algo que quizás a inicios de los programas de Torre Médica lo habíamos tocado y lo dijo Abraham. Aquí estuvimos platicando un poquito más sobre el tema, pero luego vamos desde una perspectiva diferente, ya con un Abraham diferente, con toda una época y una trayectoria trazada que te permite tener una experiencia diferente, Abraham. Creo que saber quiénes son y quiénes pueden ser en un momento dado candidatos ideales permite al paciente hacer una diferenciación, porque a veces la comercialización de la alopecia obviamente ha hecho que algunos hagan cosas que probablemente no le ofrecen el beneficio que ellos están buscando. ¿Quiénes pueden tener una contraindicación para un trasplante capilar, Abraham? Mira, realmente pocos son los que tienen contraindicación como tal, pero yo creo que todo va encaminado lo que platicamos hace un momento. O sea, si tú tienes una zona donadora pobre, una zona donadora pequeña, con poca capacidad de extracción, y quieres un resultado muy grande, o tienes una calvicie, un grado de calvicie muy alto, pues realmente te puedo ofrecer muy poco. Y eso es lo que yo comentaba acerca de la ética, en el que yo hablo con los pacientes, les pongo los pies sobre la tierra y les digo cuáles son sus expectativas reales para un resultado, para un trasplante de cabello. Tienes toda la razón, gracias a Dios, 12 años de experiencia en el trasplante de cabello, congresos internacionales, más de 2,000 procedimientos de trasplante de cabello con resultados muy buenos. Pero todo tiene que ver con eso, con la selección de un paciente o un candidato ideal, tanto hombres como mujeres. Logrando eso, una buena historia clínica, un diseño de cabello ideal para cada paciente, yo creo que vas a tener un muy buen resultado. Ahora, esto no es una receta de cocina, porque últimamente hay generaciones de nuevos médicos, pues obviamente ahí introduciéndose al campo del trasplante de cabello, en donde creen que es una receta de cocina. O sea, que llegue el paciente, le falta cabello, no sabe ni por qué, pero vengo y a ponerle cabello. No es así. Tienes que saber seleccionar al paciente, ver la historia clínica, seleccionar al candidato ideal para un trasplante de cabello. Tienen muchas cosas que ver, mucho. La comercialización es algo bien importante. Porque hablando de esas generaciones de médicos, yo he visto promociones, he visto anuncios en redes sociales en donde promocionan un trasplante de cabello sin dolor, sin cicatriz, sin bisturí. Eso no puede ser posible. O sea, ¿cómo vas a hacer un procedimiento quirúrgico sin el resultado de una cicatriz? A lo mejor me estoy adelantando mucho de las técnicas de trasplante de cabello. Pero creo que es parte de lo que de alguna manera tenemos que dejarle en claro a la gente. Claro. Porque a veces nos dejamos llevar y creo que la publicidad irresponsable no permite darle esa certeza, esa certidumbre, esa confianza. Digo, has pasado por muchos casos y te pregunté, y lo repito otra vez, te pregunté si había habido retos clínicos que tuvieras experimentado en pacientes con fracasos técnicos, en donde por una mala elección, ¿sí?, de una zona segura, ¿sí?, de trasplante, de donación, pudiera cambiar mucho el pronóstico. Y fueron pacientes que no tuvieron una condición de elección de zonas seguras, donde el resultado no fue favorable para ellos. Ese reto clínico lo viste no solo inmediato, sino en años, porque el paciente a veces regresó a ti 2 o 3 años después, conservando y cuidando ese cabello, y dijiste, esto es de verdad un trasplante exitoso con una muy buena evolución, porque lo dijiste, una vez que es trasplantado, un paciente tiene una condición y una probabilidad de que ese cabello perdure sostenidamente, de manera prolongada, a veces hasta el final de su vida. Claro. Eso es una pregunta muy común que me hacen en el consultorio. Oiga, doctor, si yo me trasplanto, ¿cuánto me va a durar el trasplante? ¿Qué vida tiene ese trasplante? Y la respuesta concreta es,
Si yo extraigo un cabello de la parte de la nuca de una zona donadora segura y lo pongo al frente, te va a durar al frente lo que te iba a durar en la parte de atrás. Si tú llegaras en el remoto caso de un grado de calvicie, grado 7, que es el mayor, pues obviamente, y perdura con el cabello de atrás, tu zona donadora, ese es el tiempo que te va a perdurar, que en general es de por vida. Un trasplante bien hecho realmente es de por vida. Abraham, ¿y un tratamiento médico para aquellos pacientes con alopecia que no son candidatos a trasplante, cuál sería? Mira, sí hay medicamentos que funcionan, como lo dijimos al principio del programa, sí hay medicamentos que funcionan. Y el término funcionan es de que si tú presentas alopecia androgenética como tal, es una condición heredada en el cual pues muchas veces tú no tienes las herramientas para poder cambiar esa situación. Ejemplo, los ojos. Oye, doctor, yo quiero que me pongas los ojos de color azul. Pues no se puede, pues pupilentes. Es tipo lo que me piden los pacientes. Sí hay medicamentos que funcionan. ¿Cómo funcionan? Retrasando la miniaturización del cabello, por tanto la pérdida de cabello. ¿Cuáles son estos tipos de medicamentos? Hay tanto tópicos como orales. Los más comunes son los inhibidores de 5-alfa-hidroxilasa, dutasteride, finasteride. Bloquean esta hormona 5-alfa-hidroxilasa, bloquean esta enzima 5-alfa-hidroxilasa y evita la miniaturización y por lo tanto el crecimiento de cabello. Y no tanto crecimiento, sino evitan la miniaturización, engrosan el cabello y dan el aspecto de tener más cabello. Los otros, los comúnmente conocidos, minoxidil, tanto tópico como vía oral, son muy buenos. Y hay otro tipo de terapias que están funcionando. Actualmente lo que está en boga en el mundo, mucha investigación con buenos resultados, los exosomas. Exosomas de aplicación tópica es fenomenal. Un resultado bueno para pacientes. Y hago una pregunta técnica en cuestión de costos. ¿Es de alto costo o es...? Es accesible, es muy accesible. Digo, yo que en congresos internacionales veo y convivo con médicos en el extranjero, híjole, la verdad es que los costos en el extranjero son otros a los que están aquí. Y estos medicamentos, este tipo de medicamentos, llegan a nosotros con precios muy accesibles. La verdad es que la población en general pueden tener acceso a estos medicamentos, a este tipo de tratamientos con buenos resultados. Ahora, es una muy buena pregunta eso. Los que no son candidatos a trasplante, ¿tienen una opción médica terapéutica? Sí. Pero actualmente la tendencia a nivel mundial es no solamente la técnica o el trasplante o el evento quirúrgico, un trasplante capilar, sino el conjunto tanto del procedimiento quirúrgico, trasplante capilar, con la ayuda de los medicamentos, ya sea vía oral, tópico, pero ahora otra vez no es una receta de cocina. Hay que saber bien al paciente, hay que saberlo diagnosticar y saber cuál es el candidato a cuál terapia médica, con signo a pesar del trasplante. Si lo puedes hacer en la combinación, la ayuda del trasplante capilar con un medicamento es fenomenal. El resultado es fenomenal. Cosas que, digo, últimamente, los últimos 2 congresos, los últimos 2 años ha sido un boom en el que los resultados con este tipo de terapéutica han revolucionado el mundo del trasplante capilar. Muy buenos resultados. ¿Cuáles son los puntos a considerar para tener resultados óptimos desde el punto de vista clínico en un paciente que está trasplantado? Desde aspectos técnicos. El resultado, en cuanto a resultado, como ya lo mencioné, para un resultado óptimo tiene que ser eso, tiene que ser natural y tiene que ser indetectable en un resultado. Digo, ¿cuál es lo óptimo? Pues obviamente que tenga esto, naturalidad, que tenga sobre todo volumen. Y el volumen lo logras pues poniendo mucho cabellito junto, que a través de los años pues hemos desarrollado técnicas para trasplantar más pegadito el cabello y por lo tanto un resultado con mucha densidad. Si a esto le agregas la dirección, la profundidad a cada cabello que tú vas implantando, pues los resultados cada vez van siendo mucho mejores. Ahora entiendes por qué hablo de esa parte que es el expertise, que te permite el ir encontrando esa técnica. Claro. Porque es la finura, lo hablamos, hemos hecho otros programas y les digo, cuando hablamos de ultrasonido, este es operador dependiente. En lo quirúrgico, en el trasplante, la dirección que lleva en este caso el injerto que tú vas a poner,
le da ese aspecto físico que buscamos. Y en el cabello el volumen es algo fundamental. Sí. De verdad, Abraham, agradezco infinitamente que participaras, que volvieras a tu programa Gracias. con otra etapa de tu experiencia profesional, con otro grado de expertise, con otro grado de conocimiento, con otro desenvolvimiento profesional. Para nosotros es tenerte, y estamos de manteles largos por tener a un amigo y un compañero y un colega. Pero ahorita vamos a compartir el glosario médico con Lalo y con Giovanna, donde hablamos un poquito de las partes finas de los temas que mencionamos, pero con la terminología médica. ¿Nos acompañas? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica. Ok.